hablaremos de la película El Laberinto del Fauno, una película de España. Este filme retrata la cuenta de una niña de España y su experiencia con su madre embarazada, su padrastro, quien es un militar cruel, y el mundo fantástico a donde escapa. Este mundo de cuento de hadas real es un laberinto donde vive un fauno y el fauno le di que piensa que ella es una princesa y le instruye que tiene que cumplir 3 tareas antes de la luna llena para demostrar que es una princesa de verdad. Le da una bolsa que contiene 3 piedras mágicas y mientras cumple las tareas también necesita ayudar a su madre y evita a su padrastro. La primera tarea es conseguir una llave del estómago del sapo gigante quien vive debajo de un árbol. Ofelia tiene que gatear por un túnel lleno de bichos y fango, y cuando Ofelia ve al sapo, le da las 3 piedras que el fauno le ha dado, y las piedras causan que el sapo vomita, y Ofelia encuentra la llave en el vómito. Si yo hubiera sido Ofelia, no habría cumplido esta tarea. Estoy de acuerdo. Porque habría sido sucio y incómodo, pero Ofelia es brava y decidida. Ofelia le lleva la llave al fauno y el fauno le da la caja con las 3 hadas y le pone su tarea próxima. La segunda tarea es conseguir el cuchillo de hombre pálido y emaciado, y el fauno le ha avisado que no coma ninguna comida. Va al comedor donde el hombre pálido está sentado y dormido a su mesa cubierto con comida, y Ofelia halla el cuchillo detrás de una puertita, pero mientras va a salir, Ofelia come unas uvas de la mesa de hombre pálido y el hombre se despierta. Si hubiera sido Ofelia, no había comido las uvas porque habría tenido tanto miedo y habría querido escapar tan rápidamente como sido posible. Y los ojos del hombre no están en su cara, sino en la mesa, y al despertarse los mete en sus palmas y tiene que caminar con sus manos delante de su cara para ver. Come las cabezas de 2 de las hadas y entonces persigue a Ofelia para comerla, pero Ofelia corre y escapa. Pero cuando regresa a casa ve al fauno en su habitación y el hada tercera se chiva y el fauno se enoja y no explicará su última tarea, y por eso Ofelia se pone triste porque quiere cumplir todas las tareas para demostrar que es la princesa y para escapar de su padrastro. Y después del parto de su medio hermano y la muerte de su madre, el fauno regresa a Ofelia para decirle que si traja el bebé al laberinto, dirá la tarea final. Ofelia secuestra a su hermanito de su padrastro y lo lleva al laberinto. Y el fauno
le da el cuchillo y le dice que tiene que obtener una gota de sangre de un inocente, pero Ophelia se niega a hiere a su hermano y de repente su padrastro llega y espera a Ophelia. Y mientras Ophelia muere, su sangre inocente cae en el laberinto y cumple su tercera tarea. Y al morir, Ophelia entra el palacio de su padre real porque ha probado que es la princesa Moana. Y en el palacio ve a su madre y su padre sentados en sus tronos y también un trono para ella. Y para Ophelia y sus padres es un fin feliz. En esta película hay una mezcla interesante entre algunos géneros, especialmente la drama, la fantasía y la guerra. Y hay mucha fantasía en su mundo. Y también algo que me impactaron son los aspectos diversos en la película, especialmente entre los dos mundos de Ophelia. Entonces, hasta el fin, que es feliz, todavía no entendí si los aspectos del mundo del fauno son de la realidad. ¿Qué piensas de la relación entre los dos mundos? Sí, en esta película hay muchos paralelismos entre los dos mundos de Ophelia y parece en los símbolos en la película, especialmente 4, el laberinto, la luna llena, el reloj del capitán y la mandrágora. El laberinto simboliza los problemas que Ophelia tenía que enfrentar durante su viaje, también el principio y el final de su cuenta. La luna llena es un símbolo de sucesos importantes, especialmente para el personaje de Ophelia. Y la luna llena es la oportunidad para ser libre y para completar algunos obstáculos para ella. La mandrágora, que es adentro del bol y debajo de la cama de la madre de Ophelia, simboliza la vida del bebé, el hermano, y es posible que la mandrágora simbolice la acción Ophelia quería hacer para ayudar la situación de su mamá, pero ella no podía hacer nada y ella necesitó enfrentársela con la mandrágora. Y también el reloj del capitán significaba el control. Él quería controlar todo y el vidrio roto simbolizaba la pérdida del control para la capitán y también Ophelia en su propia situación. Y todavía no sé cuántas partes de la película fueron de la realidad, porque la línea entre los dos mundos es muy pequeño. Y pienso que la existencia de los dos mundos simbolizaron cómo Ophelia justificó sus acciones en la realidad y en su situación difícil. También mis preguntas y mis razones son a causa de una escena particular en la película. Es al fin cuando Ophelia agarraba a su hermano y traía al fauno, y la decisión para sacrificar su propia vida apareció después de la conversación con el fauno. Pero yo pienso que el fauno nunca estaba allí y
y es solo la imaginación del fauno la ayudó a decidir lo que ella decidió a hacer. ¡Dato curioso! En la mitología, la mandrágora es un demonio familiar en la forma de un muñeco pequeño que el diablo entregó a una persona para estar allí en caso de necesidad. ¿Cómo extraño? Además, al fondo de la cuenta es la guerra entre los rojos, que son las guerrillas en las montañas, y los soldados de Franco. Y la guerra civil española ha terminado y los soldados de Franco, como el capitán, estaban allí para eliminar el resto de los rojos en la región. Entonces, en la casa al puesto militar, dos personas, Mercedes y el doctor Ferrero, los dos ayudan el lado de los rojos. Y entonces yo pienso que eso es muy interesante, que entre los soldados hay dos personas, y también Ofelia un poco, que le ayudan los rojos. También con la relación pobre entre el capitán, el padrastro, y Ofelia, ella encontró la amistad con Mercedes más. Y casi en la totalidad la película interpretó el lado de los rojos como buenos, y el otro lado como el enemigo. Y al fin, cuando los rojos ganaron, eso es interesante entre la guerra civil, cuando los francos y los soldados de Franco ganaron en vez de los rojos. El Laberinto del Fauno recibió muchas críticas buenas, pero recibió unos pocos críticas negativas. El San Diego Union Tribune dijo que pareció ser una colección de historias conectadas vagamente, pero que no tuvo un argumento cohesivo. Y el New York Press criticó la fantasía de la película. Sin embargo, ganó muchos premios de guión y de cinematografía, diseños de producción, montaje, sonido, efectos especiales, maquillaje, disfraces, intérpretes y premios por todos. Ivana Baquero interpretó a Ofelia, la niña de 10 años, quien es realmente la princesa Moana. Y Baquero es de Barcelona y es trilingüe, habla español y inglés y catalán. El Laberinto del Fauno fue la primera vez que interpretó el personaje principal. Y por este papel ganó muchos premios. Sergi López interpretó el capitán Vidal, quien es el padrastro de Ofelia y es un general respetado. López es también de España y ha interpretado papeles en 41 filmes. Dato curioso. El Laberinto del Fauno ganó el premio como mejor película en lenguaje no inglés en los premios de la Academia de Cine Británica, los BAFTA. Guillermo del Toro es el director, el productor y también
la guionista de esta película, y él es de México. Él ha dirigido muchas películas famosas como La forma del agua, que es muy famoso, Hellboy 1 y 2, Pacific Rim y también esta película, El Laberinto del Fauno. Y me sorpresa que Guillermo del Toro haya escrito tantas películas como ha dirigido. También él escribía esta película y algunos aspectos similares entre sus películas, especialmente con La forma del agua, son los temas del político y el horror y la mezcla de los dos. También muchas películas aparecen con el ambiente frío, oscuro y también misterioso. Dato curioso. La película El Laberinto del Fauno ha ganado muchos premios. Incluía 3 premios de los Oscars. El mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje. Recomendamos que ustedes miren esta película maravillosa. Entonces, gracias a vernos y esperamos que nos veamos de nuevo. Hasta luego.